La sala de conferencias olía a cuero y a puros caros. Era un aroma al que me había acostumbrado durante 9 años. 9 años sentada en rincones tomando notas que nadie leería. Mis dedos se movían por el teclado con una eficiencia ya practicada. Registraba palabras que nunca aparecerían en ninguna transcripción oficial. Alrededor de la mesa, hombres con trajes a medida discutían sobre territorios y porcentajes. Lo hacían con el tono casual de quien pide la cena. Aunque todos sabíamos que lo que estaba en juego era mucho más importante. Mantuve mis ojos en la pantalla, mi postura perfecta, mi expresión neutral. La invisibilidad era mi mayor habilidad. La cultivé durante años al comprender algo. Las mujeres en salas como estas sobrevivían siendo esenciales pero desapercibidas. Una paradoja que dominé al principio de mi carrera. Fue cuando acepté este puesto en Industrias Petro. Era lo suficientemente ingenua como para creer que era solo otro trabajo corporativo. La expansión del muelle no es negociable, dijo Leonid Morazov, su marcado acento ruso llenando el espacio. Era un hombre corpulento, con el pelo veteado de plata y ojos como trozos de hielo. Su presencia dominaba la sala de una manera que exigía atención. Atención, comandaba miedo. Mi organización ha invertido demasiado para simplemente retirarse. Frente a él, Maxim Petro permanecía en silencio. Mi jefe rara vez hablaba durante estas reuniones. Prefería dejar que otros revelaran sus estrategias mientras él observaba. Era una táctica que le había visto funcionar innumerables veces. Maxim era quizás una década más joven que Morozov. Era delgado donde el otro hombre era corpulento y oscuro donde él era plateado. Pero el poder que ejercía no era menos absoluto. Había trabajado directamente para Maxim durante 9 años y todavía no podía afirmar que lo entendía. Era controlado, calculador y completamente indescifrable. En todo ese tiempo, nunca había levantado la voz. Nunca había mostrado más emoción que un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos cuando estaba particularmente disgustado. Sin embargo, la gente le temía más que a las teatrales muestras de ira de Morozov. El muelle pertenece a territorio neutral. Intervino Dmitrianov, el segundo al mando de Maxim. Se sentaba a la derecha de Maxim, una posición de honor y confianza. Acordamos esto hace 3 años. Morozov se rió, un sonido áspero que tensó mis hombros incluso mientras seguía escribiendo. Los acuerdos cambian, las circunstancias evolucionan. Seguramente Petro entiende esto. Mis dedos dudaron solo una fracción de segundo. Esas circunstancias que mencionó habían resultado en 3 muertes el mes pasado y 2 desapariciones el mes anterior. El muelle no era solo territorio. Era una vía para todo, desde carga legítima hasta importaciones menos legítimas. Quien lo controlara, controlaría la mitad de la economía clandestina de la ciudad. Maxim, continuó Morozov, inclinándose hacia adelante. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. No hay necesidad de que esto se vuelva desagradable. Di tu precio, lo que sea necesario para que entres en razón. Observé el reflejo de Maxim en la ventana detrás de Morozov. Su expresión no había cambiado, pero algo en la postura de sus hombros sugería que estaba calculando, midiendo. Estas negociaciones llevaban 6 semanas. Cada reunión era más tensa que la anterior. Toda la ciudad parecía un barril de pólvora esperando una chispa. Todo tiene un precio, presionó Morozov, confundiendo el silencio de Maxim con consideración. Dinero, territorio, oportunidades de negocio. Estoy preparado para ser generoso. Así que dime, ¿qué hará falta? La sala contuvo la respiración. Incluso yo dejé de escribir, aunque mantuve mis ojos cuidadosamente en la pantalla. Por el rabillo del ojo, vi los dedos de Maxim tamborilear 1, 2 veces contra la mesa de caoba, una rara señal que significaba que había tomado una decisión. Di el precio, exigió Morozov, su voz más dura ahora. Acabemos con este enfrentamiento antes de que se convierta en algo que ninguno de los dos pueda controlar. El tamborileo de Maxim se detuvo. El silencio se alargó tanto que me pregunté si alguien lo rompería. Entonces lo sentí. Esa particular sensación de alerta que significaba que alguien me estaba mirando.
No era la mirada casual de hombres que se habían acostumbrado tanto a mi presencia que ya no me registraban como humana. Era una atención enfocada. Me atreví a levantar la vista de mi portátil. Maxim me estaba mirando directamente. Mi corazón se saltó un latido en mi pecho. En 9 años, me había mirado quizás una docena de veces con verdadera atención. Yo era un mueble para él, una función necesaria, pero no una persona. Ahora sus ojos grises sostenían los míos con una intensidad que me cortó la respiración. La secretaria, dijo él, su voz tranquila y absoluta. Las palabras no se registraron al principio. Las oí, pero mi cerebro no podía procesar su significado en este contexto. Alrededor de la mesa, vi una confusión similar en otros rostros. ¿Qué? Preguntó Morozov. La única palabra era afilada por la incredulidad. La mirada de Maxim permaneció fija en la mía un latido más antes de volverse hacia Morozov. Preguntaste mi precio. Ese es, la secretaria. La risa estalló alrededor de la mesa. No de los hombres de Maxim, que habían aprendido hace mucho que su jefe nunca bromeaba durante las negociaciones, sino del lado de Morozov. El sonido fue cruel, despectivo. Era todo a lo que me había acostumbrado en este mundo de hombres poderosos. Hombres que veían a las mujeres como decorativas en el mejor de los casos e irrelevantes en el peor. Estás bromeando, dijo Morozov, aunque la incertidumbre se coló en su voz mientras estudiaba la expresión inalterada de Maxim. Nunca bromeo sobre negocios, respondió Maxim. Menem. ¿Quieres el muelle? Bien. A cambio, ella viene conmigo. Mis dedos se habían congelado sobre el teclado. La parte lógica de mi cerebro gritaba que debía seguir escribiendo. Mantener mi fachada profesional, fingir que esto no estaba sucediendo. Pero no podía moverme. No podía pensar más allá de la surrealista realidad. Acababa de ser nombrada como pago en una disputa territorial entre señores del crimen. Lisa ha trabajado para nuestra organización durante años, dijo Dmitri con cuidado. Noté que él tampoco me miraba, como si reconocer mi humanidad de alguna manera hiciera esto más complicado. Ella maneja información sensible, conoce nuestras operaciones por dentro y por fuera. Seguramente hay otro arreglo. Ese es mi precio, interrumpió Maxim, todavía observando a Morozov. Tómalo o prepárate para la guerra. Tú eliges. El rostro de Morozov se había puesto rojo. ¿Cambiarías el muelle por una secretaria? ¿A qué juego estás jugando, Petro? A ningún juego. Querías un precio. Lo he nombrado. Encontré mi voz, aunque salió más débil de lo que pretendía. No soy una propiedad para ser intercambiada. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia mí. Había roto la regla cardinal, hablar sin que me dirigieran la palabra. Pero algo en mí se había quebrado al oírme discutir como una pieza de ajedrez, valiosa solo por su posicionamiento estratégico. La expresión de Maxim no cambió mientras me miraba de nuevo. No, estuvo de acuerdo en voz baja. No lo eres, por eso esto funciona. Morozov consigue lo que quiere. Yo consigo lo que quiero. ¿Y tú? Hizo una pausa. Algo indescifrable parpadeó en sus ojos. Tú obtienes una elección que no has tenido en mucho tiempo. Esto es absurdo, farfulló Morozov. La mujer no es nada. Una secretaria que toma notas. ¿Me estás diciendo que vale toda la operación del muelle? Aparentemente para mí sí lo es. La voz de Maxim se mantuvo nivelada, casi aburrida. Tienes 48 horas para decidir. El muelle por el traslado de Lisa a mi empleo directo. Esos son los términos. Empleo directo. ¿Haciendo qué exactamente? Exigí, encontrando valor en mi ira. 9 años tragando palabras, permaneciendo en silencio, haciéndome pequeña. ¿Qué papel se supone que voy a desempeñar que valga la pena renunciar a millones en ingresos? Maxim se giró hacia mí por completo por primera vez, y el peso de su atención completa fue casi físico. Uno en el que realmente importas, dijo simplemente, donde lo que sabes, lo que ves, lo que entiendes de todo esto. Hizo un gesto vago hacia la sala. El negocio, todo el imperio, se usa para algo más que escribir actas de reuniones que nadie lee. La verdad de sus palabras me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Él sabía. De alguna manera,
sabía que yo entendía mucho más de lo que nadie me había atribuido. Que había pasado 9 años observando, escuchando, conectando puntos que estos hombres eran demasiado arrogantes o demasiado estúpidos para ver. No puedes hablar en serio sobre esto, dijo Dimitri, pero su voz carecía de convicción. Estaba mirando a Maxim con algo que se acercaba a la comprensión, como si las piezas estuvieran encajando. 48 horas, repitió Maxim poniéndose de pie. El movimiento fue elegante, controlado, señalando el final de la reunión. Piensa con cuidado, Leonid. Esta oferta no se repetirá. Mientras el equipo de Maxim comenzaba a salir, yo permanecí congelada en mi silla. Vitaly, uno de los miembros del equipo de seguridad, se detuvo junto a la puerta. Señorita Larisa, el señor Petro desea que se una a él. No era una petición. Guardé mis notas mecánicamente, cerré mi portátil y me levanté sobre piernas que se sentían desconectadas de mi cuerpo. Al pasar junto a Morozov, sentí su mirada recorrerme, evaluando, calculando, tratando de entender qué veía Maxim que él había pasado por alto. «Esto no ha terminado», gritó detrás de mí, aunque no estaba segura de si me hablaba a mí o a la figura de Maxim que se retiraba. El pasillo fuera de la sala de conferencias estaba afortunadamente vacío. Seguí a Vitaly hacia el ascensor ejecutivo, mi mente dando vueltas. Esto tenía que ser un elaborado juego de poder. Una táctica de negociación que yo era demasiado inexperta para reconocer. A Maxim Petrov no le importaban las secretarias. Apenas reconocía mi existencia la mayoría de los días. Las puertas del ascensor se abrieron directamente en la oficina privada de Maxim. Era un espacio enorme de madera oscura y ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. Él estaba junto a esas ventanas ahora, con las manos entrelazadas a la espalda. Miraba el horizonte que controlaba parcialmente. Señor, empecé, mi formación profesional activándose a pesar de todo. No entiendo lo que acaba de pasar. ¿No lo entiendes? No se giró de la ventana. Eres una mujer inteligente, Lisa. Quizás la persona más inteligente en esa sala. Seguramente puedes deducir mi razonamiento. Dejé mi bolso del portátil con cuidado, ganando tiempo para pensar. Estás dejando clara una postura, mostrándole a Morozov que valoras cosas que él no valora, estableciendo algún tipo de dominio psicológico. En parte es cierto. Se giró entonces, y con la mejor luz de su oficina, pude ver detalles que nunca había notado. La débil cicatriz a lo largo de su mandíbula. La forma en que su traje caro no podía ocultar del todo la tensión en sus hombros. Pero no del todo. Entonces explícamelo. Dije, la frustración filtrándose a través de mi cuidadosa compostura. Porque desde mi punto de vista, acabo de convertirme en una moneda de cambio, en una guerra de la que nunca pedí ser parte. Algo que podría haber sido respeto parpadeó en sus ojos. Has sido parte de esta guerra desde el día que aceptaste este trabajo, Lisa. Simplemente no se te reconocía como una jugadora. Se acercó a su escritorio, sirvió 2 vasos de lo que sabía que era un vodka prohibitivamente caro y deslizó uno hacia mí. Morozov aceptará mis términos. No tiene otra opción. El muelle es demasiado valioso para abandonarlo. No toqué el vaso. ¿Y entonces qué? ¿Me transfieren a tu empleo como si fuera equipo de oficina? ¿Qué significa eso exactamente? Significa que dejas de ser invisible. Tomó un sorbo medido de su vodka. Dejas de sentarte en rincones fingiendo no entender las implicaciones de lo que estás escuchando. Dejas de limitarte a escribir y archivar, porque ese es el único papel que estos hombres pueden concebir para una mujer. ¿Me estás ofreciendo qué exactamente? ¿Un ascenso? Lo absurdo de la situación me hizo reír. Un sonido agudo que resonó en la gran oficina. Te estoy ofreciendo relevancia. Su voz era tranquila pero firme. Durante 9 años has sido la persona más inteligente en cada sala. Y todos te trataron como si fueras papel de pared. Has visto cómo se desarrollaban los tratos. Has visto patrones. Has entendido conexiones que a mis analistas les llevó semanas trazar. No creas que no me he dado cuenta. La admisión me dejó en silencio. Se había dado cuenta.
Todo este tiempo había asumido que mis observaciones pasaban completamente desapercibidas. Necesito a alguien que vea lo que yo veo, continuó Maxim. Alguien que entienda este mundo, pero no esté corrompido por el ego o la ambición. Alguien que sepa cuándo hablar y cuándo escuchar. Has demostrado que eres esa persona, por permanecer en silencio e invisible durante 9 años. La amargura se coló en mi tono. Por seguir viva durante 9 años en un entorno que destruye a la mayoría de la gente. Dejó su vaso. ¿Sabes cuántos asistentes y secretarias han trabajado para varios miembros de nuestra organización en el tiempo que llevas aquí? Sí lo sabía. Los había visto ir y venir, víctimas de hacer las preguntas equivocadas, saber demasiado, o simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. 17. Maxim respondió a su propia pregunta. Todavía estás aquí porque eres lo suficientemente inteligente para entender las reglas, lo suficientemente disciplinada para seguirlas, y lo suficientemente perceptiva para saber cuándo están a punto de cambiar. Esas son cualidades raras, Lisa, especialmente la última. Finalmente cogí el vaso de vodka, necesitando algo que hacer con mis manos temblorosas. Esto es una locura. Estás cambiando el muelle por una secretaria porque crees que soy perceptiva. Estoy cambiando el muelle porque ya no lo necesito. Y porque sacarte de la organización de Morozov lo debilita de formas que él aún no entiende. La sonrisa de Maxim era fría, calculadora. Sabes cosas sobre sus operaciones que podrían desentrañarlo todo. Has estado en esas reuniones. Has oído esas discusiones. No eres solo un activo, Lisa. Para él, eres una responsabilidad que nunca aseguró adecuadamente. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda. Esto no se trataba de mí en absoluto. Se trataba de debilitar a Morozov, de eliminar una fuente de información mientras parecía hacer una concesión ridícula. No soy una espía, dije con firmeza. No voy a traicionar confidencias ni a compartir información, sin importar quién firme mis cheques de pago. Lo sé. Su respuesta me sorprendió. Esa es otra razón por la que te elegí. La lealtad no es algo que el dinero pueda comprar. No la de verdad. Has demostrado tu integridad al permanecer en silencio, incluso cuando hablar podría haber mejorado tu posición. Eso importa. Bebí el vodka de un trago, sintiendo cómo quemaba mi garganta. Me le estás pidiendo que confíe en ti. Te le estoy pidiendo que confíes en ti misma. Se acercó, aunque manteniendo una distancia profesional. Te le estoy pidiendo que dejes de ocultar de lo que eres capaz. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente para salir de las sombras. Valiente. La palabra removió algo en mi pecho. Había pasado tanto tiempo equiparando la supervivencia con la invisibilidad que había olvidado cómo era el coraje. Pero estar aquí, siendo vista, reconocida como algo más que una función. Sentí ese viejo miedo familiar luchando con algo más. Posibilidad. ¿Qué pasa si me niego?, pregunté. Si digo que quiero quedarme donde estoy. Maxim me estudió durante un largo momento. Entonces te quedas. Encontraré otra manera de manejar a Morozov. Pero Larisa hizo una pausa. Y por primera vez oí algo casi gentil en su voz. Mereces algo mejor que pasar tu vida haciéndote pequeña para la comodidad de hombres más pequeños. La verdad de aquello se instaló en mis huesos. Pensé en Tatiana Laurent, una de las pocas otras mujeres que trabajaban en este edificio. Siempre cediendo, siempre disculpándose por ocupar espacio. Pensé en todas las veces que me había tragado ideas, enterrado observaciones. Me había hecho conveniente y no amenazante. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente. Tienes 48 horas. Maxim volvió a su escritorio. El mismo plazo que Morozov. Decidas lo que decidas, Larisa. Quiero que sepas que te veo. Siempre lo he hecho. Al salir de su oficina y tomar el ascensor de vuelta al piso administrativo, mi reflejo en la puerta pulida mostraba a una mujer que apenas reconocía. El mismo pelo oscuro recogido en un moño profesional. El mismo traje de color carbón. La misma apariencia discreta. Pero algo en mis ojos había cambiado. Durante 9 años había creído que la invisibilidad me mantenía a salvo.
Ahora me ofrecían visibilidad, reconocimiento y todo el peligro que eso conllevaba. La pregunta era si estaba lista para dejar de esconderme. Las puertas del ascensor se abrieron y salí al pasillo familiar. Sabía que lo que decidiera en las próximas 48 horas determinaría no solo mi carrera, sino todo mi futuro. No dormí esa noche. Mi apartamento, un modesto dormitorio en un edificio lejos de las opulentas torres donde vivían hombres como Maxim Petrov y Leonid Moratsov, se sentía más pequeño de lo habitual. Me senté junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad desdibujarse bajo la lluvia. Repasaba cada momento de esa surrealista reunión. La secretaria. Las palabras seguían resonando en mi mente, cargadas de implicaciones que apenas empezaba a desentrañar. Mi teléfono vibró alrededor de la medianoche. Era un número desconocido, pero reconocí el formato. El mismo sistema utilizado para todas las comunicaciones internas de la organización. El mensaje era breve. Sala de conferencias A, 9 de la mañana. Ven sola. Moratsov. Miré la pantalla, mi pulso acelerándose. Quería reunirse conmigo directamente, algo que nunca había sucedido en 9 años. Debería haber borrado el mensaje. Debería haberlo reportado a alguien. En cambio, me encontré escribiendo una respuesta. Estaré allí. La respuesta llegó de inmediato. Chica lista. La condescendencia en esas dos palabras hizo que apretara la mandíbula. Pero había aceptado, y echarme atrás ahora solo mostraría debilidad. Además, una parte de mí necesitaba entender qué veía él cuando me miraba, qué creía que yo valía. Llegué a la oficina temprano a la mañana siguiente, antes que el personal administrativo, antes que los ejecutivos. El edificio tenía una cualidad diferente en las horas previas al amanecer. Todo eran sombras y ecos. La verdadera naturaleza de lo que sucedía aquí estaba menos cuidadosamente oculta. La sala de conferencias A estaba en el piso 15, no en el nivel ejecutivo, pero tampoco en los pisos de trabajo. Un espacio intermedio para reuniones que oficialmente no existían. Morozov ya estaba allí, de pie junto a las ventanas, muy parecido a como había estado Maxim el día anterior. Pero donde Maxim parecía contemplativo, Morozov irradiaba una energía apenas contenida, como un depredador paseando en su jaula. Lisa, dijo sin girarse. Puntual. Aprecio eso. Dejé mi bolso pero permanecí de pie, manteniendo la mesa de conferencias entre nosotros. ¿Qué quiere, señor Morozov? Directa al grano, eso también me gusta. Se giró y me sorprendió lo diferente que parecía en este contexto privado. Menos teatral, más peligroso. Petro me ha puesto en una posición interesante. Tengo curiosidad por saber qué piensas de ello. No estoy segura de a qué se refiere. No te hagas la tonta. Eres muchas cosas, pero tonta no es una de ellas. Se acercó y me obligué a no retroceder. Te valora lo suficiente como para cambiar el muelle. Eso es o una estrategia brillante o una completa locura. Necesito saber cuál es. Quizás debería preguntárselo a él. Morozov sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Te estoy preguntando a ti. ¿Qué ve Maxim Petrov en su secretaria que valga millones en ingresos? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de peligro. Cómo respondiera revelaría cuánto entendía, cuánto estaba dispuesta a admitir. Ve a alguien que presta atención, dije con cuidado. Alguien que entiende el contexto. Contexto. Morozov saboreó la palabra. Quieres decir que sabes cosas. Has estado en esas reuniones. Has oído cosas que podrían ser valiosas para la persona adecuada. Ahí estaba, la verdadera razón de esta reunión. Quería saber si podían hacerme cambiar de bando, si yo era un activo que él podía reclamar para sí mismo. Sé que he pasado 9 años aprendiendo a mantener la boca cerrada. Respondí, me ha mantenido viva todo este tiempo. Viva, pero invisible. Estaba lo suficientemente cerca ahora como para oler su colonia, cara y abrumadora. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Seguir siendo un mueble mientras los hombres toman decisiones sobre tu futuro? ¿En lugar de qué? ¿Ser un peón en el juego de otro? En lugar de jugar tu propio juego. La voz de Morozov bajó. Estoy preparado para hacerte una oferta, Larisa. Una oferta mejor que la que Petro te haya prometido.
Debería haberlo visto venir. Por supuesto, intentaría reclutarme para volver el movimiento de Maxim en su contra. Estoy escuchando. Quédate en mi organización. Duplicaré tu sueldo, te daré un título real, autoridad real. No solo tomarás notas, tomarás decisiones. Hizo una pausa y me contarás todo lo que Maxim Petro esté planeando. La oferta era tentadora. No podía negarlo. Dinero, poder, reconocimiento. Todas las cosas que me había convencido de que no importaban. Pero el precio estaba claro. Traicionar a Maxim, convertirme en una espía, cambiar una forma de encarcelamiento por otra. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué de repente te importa lo que pienso, lo que sé? Me has ignorado durante años. Porque Petro me obligó a mirarte. Había un respeto a regañadientes en su voz. Él vio algo que yo pasé por alto. Eso es inaceptable. Si eres lo suficientemente valiosa para que él cambie el muelle, entonces eres lo suficientemente valiosa para que yo te conserve. Conservar. Repetí la palabra, dejando que oyera cómo sonaba. Como una propiedad. La expresión de Morozov se endureció. No finjas que no eres una mercancía en este mundo. Todos lo somos. La única diferencia es el precio que alcanzamos. ¿Y cuál es tu precio?, desafié. ¿Qué intercambiaste para llegar a donde estás? Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Podría haber sido un recuerdo o un arrepentimiento. Luego desapareció, reemplazado por un cálculo frío. Todo lo que importaba. Por eso reconozco cuando alguien más está a punto de cometer el mismo error. ¿Crees que aceptar la oferta de Maxim sería un error? Creo que Petrov no hace nada sin tres capas de estrategia. Sea cual sea el papel que te ofrezca, sirve a sus propósitos primero. Morozov se acercó a la mesa. Se sirvió café de la jarra que alguien debió haber preparado antes. Al menos conmigo, sabes a qué atenerte. Te estoy ofreciendo una transacción clara, tu conocimiento a cambio de tu avance. ¿Y con Maxim? Con Maxim, pasarás tu vida preguntándote a qué juego estás jugando realmente. Tomó un sorbo, observándome por encima del borde de la taza. Él es más peligroso que yo, Larissa, porque te hace pensar que tienes opciones cuando en realidad solo te estás moviendo por caminos que él ya ha diseñado. La evaluación era incómodamente cercana a mis propios miedos. ¿Y si Maxim simplemente me estaba usando como una pieza en un esquema más grande? ¿Y si esta repentina visibilidad era solo otra forma de manipulación? Necesito pensarlo, dije, odiando lo insegura que sonaba. Tienes tiempo, 48 horas hasta que tenga que responder a los términos de Petrov. Morozov dejó la taza. Pero entiende esto, sea cual sea la elección que hagas, estás eligiendo un bando. Ya no hay terreno neutral, no después de la reunión de ayer. Me dejó allí sola en la sala de conferencias con mis pensamientos en espiral. A través de las ventanas, podía ver el sol saliendo sobre la ciudad. Pintaba todo en tonos de oro y sombra, hermoso y engañoso, como todo lo demás en este mundo. Mi teléfono vibró. Tatiana Laurent, una de las pocas personas en este edificio a las que llamaría amiga, me preguntaba si quería tomar un café antes de empezar a trabajar. Respondí que sí, agradecida por la excusa para escapar de mi propia mente. Nos encontramos en la cafetería de la planta baja. Era un espacio diseñado para la comodidad y la vigilancia en igual medida. Tatiana parecía cansada, con ojeras que el maquillaje no podía ocultar del todo. ¿Noche difícil?, pregunté mientras recogíamos nuestras bebidas. A Marcus le están saliendo los dientes otra vez. No he dormido más de 3 horas seguidas en una semana. Sonrió, pero fue una sonrisa forzada. ¿Y tú? Parece que has visto un fantasma. Casi me reí de la subestimación. Algo así. Encontramos una mesa en la esquina, lejos de los otros madrugadores. Tatiana me estudió con la preocupación de alguien que había aprendido a leer entre líneas de fachadas cuidadosamente mantenidas. Es por la reunión de ayer, ¿verdad? Los rumores ya se me están extendiendo. Por supuesto que sí. En una organización como esta, la información se movía más rápido que las comunicaciones oficiales. ¿Qué dice la gente? ¿Que Petro te cambió a Morozov por el muelle? ¿Que te van a transferir? ¿Que hubo algún tipo de confrontación? Bajó la voz.
Larisa, ¿qué pasó realmente? Envolví mis manos alrededor de mi taza de café, sintiendo su calor filtrarse en mis dedos perpetuamente fríos. Maxim me ofreció un puesto diferente. Morozov quiere que me quede. Tengo 48 horas para decidir qué camino tomar. Los ojos de Tatiana se abrieron de par en par. Realmente te está dando una opción. Aparentemente, eso no tiene precedentes. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. La admisión se sintió como un fracaso. Ambas opciones me aterrorizan. Permanecer invisible y segura o salir a la luz y convertirme en un objetivo. Nunca has estado realmente segura aquí, Lisa. Ninguna de nosotras lo está. La voz de Tatiana llevaba el peso de la experiencia. La pregunta es si estás dispuesta a arriesgar la visibilidad por la oportunidad de algo más. ¿Más qué? ¿Poder? Mira a dónde ha llevado eso a todos los que nos rodean. Autonomía, corrigió ella. La capacidad de tomar decisiones en lugar de solo registrarlas. De usar todo lo que has aprendido en lugar de enterrarlo. Pensé en todas las reuniones en las que había estado, todas las observaciones que me había tragado, todos los momentos en que había visto soluciones que nadie pedía. 9 años de asfixia intelectual envuelta en la seguridad de la irrelevancia. ¿Qué harías tú? Pregunté. Tatiana guardó silencio durante un largo momento. Estaría aterrorizada, dijo finalmente. Pero también sentiría curiosidad. Maxim Petrov no hace movimientos descuidados. Si cree que vales el muelle, hay una razón. Quizás es hora de descubrir de lo que eres realmente capaz. Sus palabras se quedaron conmigo durante todo el día mientras realizaba las tareas de mi trabajo. Escribiendo notas de reuniones, organizando archivos, manteniendo la cuidadosa fachada de normalidad mientras todo mi mundo se balanceaba al borde de la transformación. Alrededor del mediodía, Dmitry Ivanov se detuvo en mi escritorio. Nunca había hecho eso antes. Siempre se comunicaba por correo electrónico o en breves encuentros en salas de conferencias. Larisa, dijo, su voz cuidadosamente neutral. ¿Puedo tener un momento? Le señalé la silla vacía frente a mi escritorio, hiperconsciente del gesto del personal administrativo que fingía no mirar. Se sentó, su gran figura empequeñeciendo el mobiliario de oficina estándar. Quería disculparme por lo de ayer, la forma en que te discutimos como si no estuvieras en la sala. La inesperada disculpa me tomó por sorpresa. Está bien, no lo está. Me miró directamente a los ojos. He trabajado con Maxim durante 15 años. Nunca lo he visto hacer una oferta como esta. Creo que deberías saberlo. ¿Por qué me dices es esto? Porque mereces tomar una decisión informada. Dmitry miró a su alrededor, asegurándose de la privacidad antes de continuar. Maxim ve cosas que el resto de nosotros pasamos por alto. La gente piensa que es frío, calculador, y lo es. Pero también es justo de maneras que este mundo rara vez permite. Si dice que valora lo que aportas, lo dice en serio. ¿Y crees que debería aceptar su oferta? Creo que deberías confiar en tus instintos. Te han mantenido viva todo este tiempo. Se levantó preparándose para irse. Por si sirve de algo, espero que elijas unirte a nosotros. Nos vendría bien alguien que no tenga miedo de ver con claridad. Después de que se fue, me quedé mirando la pantalla de mi ordenador, sin ver ya las palabras que se mostraban allí. Todos parecían tener una opinión sobre lo que debería hacer, qué camino debería tomar. La claridad transaccional de Morozov, el estímulo de Tatiana hacia la autonomía, el silencioso respaldo de Dmitry a las intenciones de Maxim. Pero ninguno de ellos podía tomar esta decisión por mí. Esa noche hice algo que nunca había hecho antes. Solicité una reunión privada con Maxim Petrov. La respuesta llegó en minutos. Su oficina, 7 de la tarde. El piso ejecutivo estaba silencioso cuando llegué. La mayoría del personal ya se había ido. Vitaly estaba de guardia fuera de la oficina de Maxim, asintiendo respetuosamente mientras me abría la puerta. Maxim estaba de nuevo junto a sus ventanas, y me pregunté si era aquí donde venía a pensar, a planificar, a ver la ciudad que controlaba parcialmente desde esta altura. Lisa, dijo sin girarse. Empezaba a preguntarme si vendrías. Tengo preguntas. Me decepcionaría si no las tuvieras. Se giró,
señalando la zona de estar en lugar del escritorio formal. Un pequeño reconocimiento de algo más personal que los negocios. Tomé el asiento ofrecido, reuniendo mi coraje. Morozov se reunió conmigo esta mañana. Me hizo una oferta. La expresión de Maxim no cambió, pero algo en el aire se alteró. ¿Ah, sí? Quiere que me quede en su organización. Doble sueldo a autoridad real a cambio de información sobre ti. Astuto. Maxim sirvió 2 vasos de vodka, deslizando uno hacia mí como había hecho antes. ¿Y lo estás considerando? Lo estoy considerando todo. Tomé el vaso pero no bebí. Necesito que me digas la verdad, Maxim. ¿Qué quieres realmente de mí? Se acomodó en la silla frente a mí, su larga figura engañosamente relajada. ¿Qué crees que quiero? Creo que quieres debilitar a Morozov eliminando un activo que no se dio cuenta de que tenía. Creo que quieres a alguien que entienda los patrones, que pueda anticipar movimientos antes de que se hagan. Creo que quieres usar lo que sé. Todo cierto. Estuvo de acuerdo. Pero incompleto. Entonces complétalo. Maxim tomó un sorbo medido de su vodka. Quiero a alguien en quien pueda confiar en un mundo construido sobre la traición. Quiero inteligencia que no esté corrompida por una agenda personal. Quiero... Hizo una pausa, y por primera vez vi incertidumbre en su expresión. Quiero dejar de desperdiciar potencial. Mi potencial. El potencial de todos. Esta vida, este negocio, está diseñado para usar a la gente y desecharla. Lo has visto suceder. Diablos, lo has documentado. Sus ojos se encontraron con los míos. Te estoy ofreciendo algo diferente, no seguridad. No puedo prometer eso. No poder en el sentido tradicional, sino relevancia, propósito, la oportunidad de importar de verdad. ¿A ti? Aclaré. La oportunidad de importarte a ti misma, corrigió. Todo lo demás se deriva de eso. Finalmente bebí el vodka, necesitando su ardor para centrarme. ¿Por qué yo, Maxim? En serio, de todas las personas que podrías haber elegido, porque eres la única que no quiere algo de mí. Su respuesta fue simple, devastadora en su honestidad. Todos en mi vida quieren poder, protección, avance. Tú solo querías hacer tu trabajo y que te dejaran en paz. Ese tipo de integridad es rara, irreemplazable. ¿Y estás dispuesto a cambiar el muelle por eso? El muelle es territorio. El territorio se puede recuperar. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pero alguien que ve con claridad, que entiende sin agenda, en quien se puede confiar en un mundo de mentirosos. Eso vale más que cualquier pedazo de tierra. Dejé mi vaso, mis manos más firmes ahora. Si acepto, las cosas cambiarán. A Morozov no le gustará perder lo que ve como su activo. No, no le gustará. Por eso necesito tu respuesta antes de que se acaben las 48 horas. La voz de Maxim era tranquila, pero oí la urgencia debajo. Decidas lo que decidas, Larisa, tiene que ser tu elección. No porque te esté forzando, no porque Morozov te esté amenazando. Tu elección. ¿Y si elijo irme, alejarme de ambos? Algo que podría haber sido dolor parpadeó en su rostro. Entonces te vas. Haré arreglos para tu seguridad, me aseguraré de que tengas recursos para empezar en otro lugar. Pero no te perseguiré. La oferta era más de lo que esperaba, más libertad de la que nadie en este mundo solía recibir. Hizo que su declaración anterior sobre valorar mi autonomía pareciera genuina en lugar de estratégica. Necesito esta noche, dije, para pensar sin presión, sin que nadie intente influir en mi decisión. Máxima sintió lentamente. Tienes hasta mañana al mediodía. Decidas lo que decidas, lo respetaré. Mientras me levantaba para irme, me tomó la mano suavemente. El contacto fue breve, profesional, pero envió una corriente eléctrica por mi brazo. Por si sirve de algo, dijo en voz baja, espero que te elijas a ti misma, sea cual sea el camino al que eso te lleve. Salí de su oficina con esas palabras resonando en mi mente. Elígete a ti misma. Una instrucción tan simple, pero una que había pasado 9 años olvidando cómo hacer. Esa noche, me senté junto a mi ventana de nuevo, observando la ciudad respirar abajo. En algún lugar entre esas luces,
Maxim Petrov estaba planeando sus próximos movimientos. En otro lugar, Leonid Morozov estaba calculando ventajas. Y aquí estaba yo, una secretaria que habían convertido en un premio, tratando de recordar quién había sido antes de aprender a hacerme invisible. Al amanecer, ya sabía mi respuesta. Llegué a la oficina de Maxim a las 11:45 de la mañana, 15 minutos antes de mi fecha límite. Vitaly abrió la puerta sin decir palabra. Su habitual expresión estoica no revelaba nada. Dentro, encontré a Maxim de pie en su escritorio, revisando documentos con la misma intensidad concentrada que ponía en todo. Levantó la vista cuando entré y vi la pregunta en sus ojos antes de que pudiera expresarla. He tomado mi decisión, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Maxim dejó los papeles, dándome su completa atención. Estoy escuchando. Acepto tu oferta con 3 condiciones. Algo que podría haber sido aprobación parpadeó en su rostro. Dímelas. Había pasado toda la noche preparándome para este momento, entendiendo que cómo negociar ahora establecería el tono para todo lo que siguiera. Primero, quiero total transparencia sobre lo que esperas de mí, sin juegos, sin agendas ocultas. Si voy a ser útil, necesito entender el panorama completo. De acuerdo. Segundo, mantengo mi propio apartamento, mi propio espacio. Sea cual sea este arreglo, no me mudaré a un entorno controlado donde cada aspecto de mi vida sea monitoreado. La mandíbula de Maxim se tensó ligeramente. La primera señal de resistencia. Eso no se trata de control, se trata de seguridad. Si trabajas directamente conmigo, te conviertes en un objetivo. Entonces aumenta la seguridad en mi edificio. Pero necesito un lugar que sea mío, no tuyo. Me estudió durante un largo momento, luego asintió lentamente. Aceptable. Y la tercera condición. Esta era la difícil, el límite que necesitaba establecer claramente. Si alguna vez te digo que quiero salir, me dejas ir, sin amenazas, sin consecuencias, sin perseguirme. Mi elección sigue siendo mía. El silencio que siguió se alargó tanto que me pregunté si me había excedido. Pero cuando Maxim finalmente habló, su voz tenía un peso que no esperaba. Esa es la única condición que no puedo garantizar por completo. Levantó una mano cuando empecé a protestar. No porque quiera controlarte, sino porque una vez que estés completamente integrada en este mundo, puede haber cosas que sepas que otros matarían por poseer. Tu seguridad podría requerir una protección que veas como un encarcelamiento. La honestidad fue aleccionadora. Un recordatorio de que esta decisión no era solo sobre empleo, sino sobre alterar fundamentalmente mi posición en un ecosistema peligroso. Entonces, prométeme esto. Dije, prométeme que si eso sucede, siempre me dirás la verdad sobre por qué. Sin manipulación, sin mentiras bonitas sobre que es por mi propio bien. Necesito que me respetes lo suficiente como para ser honesto. Maxim rodeó el escritorio, deteniéndose lo suficientemente cerca como para que tuviera que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Lo prometo. Transparencia en ambas direcciones, Lisa. Siempre sabrás a qué atenerte. Entonces tenemos un acuerdo. Extendí mi mano. Formal, profesional. La tomó, su agarre firme y cálido. Bienvenida a mi círculo íntimo, por así decirlo. ¿Qué pasa ahora? Ahora nos preparamos para la reunión de mañana con Morozov. Tiene hasta las 5 de la tarde para responder a mis términos. Espero que intente negociar, posiblemente hacer un último intento de reclutarte directamente. Ya lo hizo, admití. Ayer por la mañana. Ofreció duplicar mi sueldo y darme autoridad a cambio de información sobre ti. La expresión de Maxim no cambió, pero sentí que la temperatura en la sala bajaba varios grados. Y me estás diciendo esto porque la transparencia funciona en ambos sentidos. Deberías saber que se me acercó, y deberías saber que lo consideré. Lo miré directamente a los ojos. Elegí este camino, pero no era mi única opción. Algo peligroso y complacido parpadeó en sus ojos. Bien, nunca olvides que tienes opciones, Lisa. Nos mantendrá a ambos honestos. El resto del día pasó en preparación.
Dimitri me informó sobre los jugadores clave que estarían en la reunión de mañana, sus posiciones, sus probables reacciones. Vitali me guió a través de nuevos protocolos de seguridad, incluido el equipo discreto que ahora monitorearía mi edificio. Seremos invisibles, me aseguró Vitali mientras revisaba los planes con creciente inquietud. No nos notarás a menos que haya un problema. Y si hay un problema, su sonrisa fue sombría, entonces te alegrarás mucho de que estemos allí. Esa noche, al regresar a mi apartamento, noté los cambios de inmediato. Nuevas cerraduras en la puerta, cámaras sutiles en el pasillo. El anciano portero del edificio reemplazado por alguien más joven, más duro, claramente de formación militar. Mi teléfono vibró mientras cerraba la puerta. Maxim. Demasiado, escribí. Me adaptaré. Su respuesta llegó rápidamente. Cuento con ello. La reunión del día siguiente estaba programada para las 2 de la tarde. Territorio neutral en un club exclusivo. Uno que ni Maxim ni Morozov poseían, pero que ambos usaban para negociaciones sensibles. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje de color carbón que proyectaba autoridad sin ostentación. Si iba a dejar de ser invisible, necesitaba parecerlo. El coche de Maxim me recogió a la 1:30. Él ya estaba dentro, revisando notas en su tableta. Levantó la vista cuando me acomodé en el asiento de cuero, su mirada recorriendo mi apariencia con una evaluación profesional. «Pareces lista», dijo simplemente. «No me siento lista». Bien, el exceso de confianza es peligroso. Dejó a un lado la tableta. Morozov intentará hablarte directamente. Lo hará parecer casual, incluso amistoso. Pero cada palabra estará calculada para hacerte cuestionar tu elección. ¿Cómo quieres que responda? Como te parezca apropiado. Su respuesta me sorprendió. No eres mi marioneta, Lisa. Valoro tu juicio. Úsalo. El club era elegante de esa manera discreta que gritaba dinero viejo y poder aún más antiguo. Nos escoltaron a un comedor privado donde Morozov ya esperaba, flanqueado por sus propios asesores. Sus ojos se fijaron en mí de inmediato, catalogando cada detalle. «Lisa», dijo, poniéndose de pie cuando entramos. «Te ves diferente. Soy la misma persona que hace 2 días. ¿Lo eres?» Su sonrisa era de complicidad. Me pregunto. Maxim me guió a un asiento frente a Morozov, posicionándose a mi lado en lugar de en la cabecera de la mesa. El simbolismo no pasó desapercibido para nadie en la sala. Esta negociación era sobre mí, y él lo estaba reconociendo abiertamente. «¿Empezamos?», preguntó Maxim, su tono profesional. Por supuesto. Morozov se recostó en su silla, proyectando una confianza casual. «He revisado tus términos, Petrov. El muelle por tu secretaria es una propuesta interesante, y estoy preparado para aceptar, con una modificación». Ahí estaba, la contrapropuesta que me habían advertido que esperara. Mantuve mi expresión neutral mientras Morozov continuaba. «Larisa viene conmigo por un periodo de prueba, 6 meses. Si después de ese tiempo elige unirse a tu organización, el muelle es tuyo. Si elige quedarse, el trato se anula». Era astuto, tenía que admitirlo. Apostaba a que 6 meses bajo su autoridad directa me harían ver su oferta como superior. O quizás apostaba a que podría extraer suficiente información en ese tiempo para compensar la pérdida del muelle. «No», dijo Maxim rotundamente. «Ni siquiera vas a considerarlo». Morozov fingió sorpresa. «Le estoy dando una opción. ¿No es eso lo que dices valorar? Una elección hecha bajo tu influencia no es una elección real. A diferencia de la elección que está haciendo bajo la tuya». La mirada de Morozov se desvió hacia mí. «¿Qué piensas, Lisa? ¿Tienes miedo de pasar 6 meses trabajando para mí? ¿Miedo de que te resulte preferible?» Todos los ojos en la sala se volvieron hacia mí. Este era el momento del que me habían advertido. Morozov tratando de sembrar la duda, de hacerme cuestionar los motivos de Maxim. Podía quedarme en silencio, dejar que Maxim lo manejara. Esa sería la opción segura. En cambio, me incliné ligeramente hacia adelante. «Creo que tu oferta está diseñada para parecer libertad, mientras que en realidad es una forma diferente de control. Estás apostando a que en 6 meses podrás manipularme para que te elija.
O, en su defecto, habrás extraído suficiente información para que perder el muelle valga la pena. La sonrisa de Morozov se ensanchó. Chica lista, has aprendido bien. He estado prestando atención durante 9 años. Respondí. Por eso exactamente ya he tomado mi decisión. No estoy interesada en un periodo de prueba. Algo parpadeó en los ojos de Morozov. Podría haber sido respeto o podría haber sido ira. ¿Estás segura? Porque una vez que este trato se finalice, no hay vuelta atrás. Estoy segura. Me estudió durante un largo momento, luego desvió su mirada hacia Maxim. La has entrenado bien, o quizás siempre fue así de lúcida y todos lo pasamos por alto. Lo segundo, dijo Maxim en voz baja. Por eso es valiosa. Morozov suspiró, un sonido teatral que no ocultaba del todo su irritación. Muy bien, los términos originales se mantienen. El muelle se transfiere a mí. Lisa se transfiere a ti. Necesitaremos 48 horas para preparar la documentación. De acuerdo. Mientras la reunión continuaba con detalles técnicos sobre la transferencia, sentí que la realidad de mi decisión se asentaba en mis huesos. Había elegido a Maxim, elegido la visibilidad, elegido entrar en un papel que aún no entendía del todo. Ya no había vuelta atrás. Cerca del final de la reunión, cuando la gente comenzaba a recoger sus materiales para irse, Morozov se levantó y se movió alrededor de la mesa hacia mí. Vitali se tensó, pero Maxim levantó una mano ligeramente, permitiendo el acercamiento. ¿Puedo tener una palabra?, preguntó Morozov, su tono casi gentil. Miré a Maxim, quien asintió una vez. Nos apartamos a un lado de la sala, lo suficientemente lejos de los demás para crear una ilusión de privacidad. Quiero que sepas algo, dijo Morozov en voz baja. Lo que Petro te está ofreciendo, esta visibilidad, este poder, tiene un costo. Nunca volverás a ser solo tú misma. Siempre serás su activo, su asesora, su responsabilidad. ¿Es esa realmente la libertad que quieres? ¿Alguien es verdaderamente libre en este mundo? Respondí. Todos servimos a algo o a alguien. Cierto, pero al menos conmigo sabrías exactamente lo que estabas intercambiando. Petro te hace pensar que estás obteniendo una elección cuando en realidad solo estás aceptando una jaula diferente. Pensé en sus palabras, en el equipo de seguridad que ahora vigilaba mi apartamento, en las formas en que mi vida ya había cambiado. Quizás, pero al menos es una jaula donde la gente me ve por lo que soy en lugar de por lo que asumen que debería ser. La expresión de Morozov se suavizó casi imperceptiblemente. Sabes, si las circunstancias fueran diferentes, creo que podríamos haber trabajado bien juntos. Tienes acero en ti, Larisa. No dejes que nadie lo apague. No tengo la intención. Bien. Extendió su mano. Entonces supongo que esto es un adiós. O quizás hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo en alguna otra negociación. Le estreché la mano, sintiendo la finalidad del gesto. Cuando me soltó y caminó de regreso a su lado de la sala, entendí que se había cruzado un puente. Ya no era territorio neutral, ya no era invisible. Estaba explícitamente alineada con Maxim Petrov, con toda la seguridad y el peligro que eso implicaba. El viaje de regreso fue silencioso. Maxim trabajaba en su tableta mientras yo miraba por la ventana, procesando todo lo que acababa de suceder. Cuando nos detuvimos frente a su edificio, finalmente habló. Lo manejaste bien, mejor de lo que esperaba. ¿Esperabas menos? Esperaba más cautela. Fuiste audaz con Morozov. No debería haberlo sido. Maxim sonrió, una expresión rara y genuina. No, debería seguir siendo audaz. Es refrescante. Subimos en el ascensor privado a su oficina, donde Dmitri esperaba con archivos y contratos. Las siguientes 3 horas las pasamos revisando documentación, firmando acuerdos, entendiendo exactamente lo que implicaría mi nuevo rol. Oficialmente figurarás como asesora estratégica principal, explicó Dmitri, deslizando un contrato sobre el escritorio. Es lo suficientemente vago como para abarcar lo que Maxim necesite, y lo suficientemente específico como para darte autoridad cuando sea necesario. Escaneé el documento.
notando el salario que era el triple de lo que ganaba. El paquete de beneficios que incluía la seguridad como un concepto. Esto es generoso, es apropiado, corrigió Maxim. Trabajarás directamente conmigo en decisiones que afectan a toda la organización. Deberías ser compensada en consecuencia. Al firmar el contrato final, haciendo todo oficial, sentí el peso del momento. 9 años como un mueble invisible, y ahora esto. Era aterrador y emocionante en igual medida. ¿Qué pasa ahora?, pregunté, dejando el bolígrafo. Ahora te integramos adecuadamente. Maxim se levantó, moviéndose hacia las ventanas. Necesitarás reunirte con los jefes de departamento, entender el alcance completo de nuestras operaciones. Asistirás a todas las reuniones estratégicas, no como una tomadora de notas, sino como una participante. Y necesitarás entrenamiento, protocolos de seguridad, evaluación de amenazas, cómo navegar este mundo a un nivel que no has experimentado antes. Se giró para mirarme. Ya no estás en segundo plano, Lisa. Estás en el centro de atención, y eso requiere un conjunto de habilidades diferente. La realidad de ello era abrumadora. Pero mientras estaba allí en la oficina de Maxim, oficialmente su asesora estratégica principal, sentí algo que no había experimentado en años. Posibilidad. El futuro era incierto, probablemente peligroso, pero era mío para darle forma. ¿Cuándo empezamos?, pregunté. La sonrisa de Maxim fue leve pero aprobatoria. Mañana. Esta noche descansa un poco. Tu antigua vida termina a medianoche. Mañana construiremos la nueva. Al salir del edificio esa noche, escoltada discretamente por Vitali hasta mi coche, vi mi reflejo en el mármol pulido del vestíbulo. La misma cara, la misma persona, pero de pie de manera diferente, mirando al mundo con nuevos ojos. Había tomado mi decisión. Ahora tenía que aprender a vivir con ella. Mi primera semana como asesora estratégica principal de Maxim fue como aprender a respirar en una atmósfera diferente. Todo lo que había observado desde las sombras durante 9 años adquirió nuevas dimensiones cuando se esperaba que contribuyera en lugar de simplemente registrar. La mañana después de que nuestro acuerdo se finalizara, Dimitri llegó a mi apartamento a las 7 de la mañana con café y una agenda que me hizo dar vueltas la cabeza. Primer punto, dijo, instalándose en mi pequeña cocina como si fuera una sala de guerra. Reuniones informativas de los departamentos. Necesitas entender cada aspecto de las operaciones, no solo las piezas que has visto en las reuniones. Empezamos con los negocios legítimos, la empresa de importación que servía como nuestra principal fachada, las propiedades inmobiliarias, la cartera de inversiones. Luego pasamos a territorio gris, la consultoría de seguridad que en realidad era un ejército privado, la empresa de logística que movía más que solo carga legal, la red de restaurantes y clubes que servían como centros de información. Has documentado la mayor parte de esto a lo largo de los años, señaló Dimitri, observando mi rostro con atención. Pero la documentación es diferente de entender las implicaciones estratégicas. Entiendo más de lo que crees. Respondí, abriendo archivos en mi portátil. Por ejemplo, el calendario de envíos de importación se correlaciona sospechosamente bien con los aumentos de la presencia policial en los muelles. Alguien está pasando información a las fuerzas del orden. Las cejas de Dimitri se alzaron. Lo noté hace 3 años, lo incluí en un informe trimestral que nadie leyó. Se quedó en silencio por un momento, luego se rió, un sonido que rara vez le había oído. Maxim tenía razón sobre ti. ¿Cuántas otras observaciones están enterradas en informes que nadie se molestó en leer? Más de las que puedo contar. Durante las siguientes horas, le mostré patrones que había identificado pero nunca compartido. La correlación entre ciertas reuniones y los accidentes posteriores que involucraban a competidores. La forma en que el dinero se movía a través de nuestros negocios legítimos para ocultar sus orígenes. Las redes de lealtad y obligación que mantenían unida a la organización. Esto, dijo Dimitri, señalando mi análisis de las estructuras de poder internas. Esto es exactamente lo que Maxim necesita. Ves la organización como un sistema, no solo como piezas individuales. Es como siempre lo he visto.
Nadie preguntó antes. Ahora están preguntando. Esa tarde tuve mi primera reunión estratégica como participante en lugar de secretaria. La sala de conferencias era la misma donde Morozov había hecho sus demandas sobre el muelle hacía solo unos días. Pero mi posición había cambiado del rincón con mi portátil a un asiento en la mesa junto a Maxim. La incomodidad fue inmediata y obvia. 6 jefes de departamento, todos hombres que se habían acostumbrado a ignorarme, ahora tenían que reconocer mi presencia como una igual. La tensión era lo suficientemente densa como para poder saborearla. ¿Empezamos?, preguntó Maxim, su tono dejando claro que cualquiera que tuviera un problema con el nuevo arreglo podía irse. La reunión cubrió la expansión a nuevos territorios, específicamente barrios que tradicionalmente habían sido terreno disputado entre organizaciones. Mientras varios jefes describían sus estrategias, noté los mismos patrones que había visto durante años. Enfoques agresivos que priorizaban el dominio sobre la sostenibilidad. Ganancias a corto plazo que ignoraban las consecuencias a largo plazo. «No estás de acuerdo», dijo Maxim, sin mirarme pero sintiendo claramente mi reacción. Todos se giraron para mirarme. Había pasado 9 años sin hablar en estas reuniones. Los viejos hábitos me gritaban que cediera, que me disculpara, que me encogiera de nuevo en la invisibilidad. En cambio, me incliné ligeramente hacia adelante. La estrategia se centra demasiado en la confrontación. Ganarán los territorios, pero crearán enemigos que pasarán años tratando de recuperarlos. Hay un enfoque diferente. ¿Cuál es? El jefe de seguridad, Viktor Orlov, sonaba escéptico. Abrí archivos en mi tableta, proyectándolos en la pantalla de la sala. Estos barrios tienen negocios que luchan con las redes de extorsión de organizaciones más pequeñas. En lugar de luchar por el control, ofrecemos mejores condiciones, protección que realmente protege, tarifas razonables, servicios legítimos. No tomamos el territorio, nos invitan a entrar. Eso es blando, se burló Vector. Este negocio requiere fuerza. La fuerza sin estrategia es solo violencia, respondí, manteniendo mi voz nivelada. La violencia crea ciclos de represalias. El posicionamiento estratégico crea lealtad. Maxim me observaba con esa intensa concentración que había empezado a reconocer. Continúa. Describí un plan que había estado desarrollando durante años en mi cabeza, sin esperar nunca expresarlo. En lugar de forzar nuestra entrada en barrios disputados, identificaríamos a los operadores actuales más opresivos y apoyaríamos silenciosamente a los negocios locales para que se resistieran a ellos. Cuando esas operaciones inevitablemente colapsaran bajo la presión combinada, estaríamos allí para llenar el vacío, pero como protectores en lugar de conquistadores. Es más lento, admití, pero es sostenible y nos posiciona como la opción razonable en lugar de solo otra amenaza. La sala quedó en silencio. Luego, Dmitri asintió lentamente. Podría funcionar. Necesitaríamos identificar los barrios adecuados, el momento adecuado. Ya lo he hecho. Abrí otro archivo. Este contenía análisis detallados de 3 barrios donde las condiciones eran perfectas para este enfoque. Estos lugares tienen negocios listos para rebelarse contra los esquemas de protección actuales. Pequeñas inversiones en los lugares correctos inclinarían la balanza. Maxim se recostó. Algo que podría haber sido satisfacción cruzó su rostro. Impleméntalo. Empieza con el primer barrio. Víctor, trabajarás con Lisa en esto. La expresión de Víctor dejó claro lo que pensaba de recibir órdenes de una exsecretaria, pero asintió rígidamente. A medida que la reunión continuaba, sentí el cambio en la dinámica. No solo se me permitía hablar, se esperaba mi opinión, se valoraba. Fue agotador. Después de que terminó la reunión, Maxim me hizo un gesto para que me quedara mientras los demás salían. Una vez que estuvimos solos, se acercó a las ventanas, su habitual posición de pensamiento. «Has estado planeando esa estrategia durante un tiempo», observó. «Años. Desde que empecé a notar el patrón de conflictos territoriales que nunca se resolvían realmente. ¿Y nunca lo mencionaste?» «Porque nadie preguntó».
y porque sugerir cambios estratégicos parecía estar por encima de mi posición. Dudé. Luego decidí ser honesta. También porque no estaba segura de querer involucrarme más en este mundo de lo absolutamente necesario. Se giró para mirarme. ¿Y ahora? Ahora no tengo el lujo de la distancia. Lo miré a los ojos. Si voy a hacer esto, lo voy a hacer correctamente. Eso significa usar realmente todo lo que sé, todo lo que he observado. Incluso cuando te pone en conflicto directo con gente como Victor. Especialmente entonces. Él ha estado operando por instinto y tradición durante 20 años. Alguien necesita desafiar sus suposiciones. Maxim sonrió, una expresión rara y genuina. Te estás adaptando a este papel más rápido de lo que esperaba. ¿Es eso un cumplido o una preocupación? Ambos. Se acercó. Esa intensidad en su mirada que siempre me cortaba un poco la respiración. Eres buena en esto, Lisa. Mejor de lo que probablemente te das cuenta. Pero esa habilidad te hace valiosa. Y las cosas valiosas atraen la atención. Atención peligrosa. Soy consciente. ¿Lo eres? Estaba lo suficientemente cerca ahora como para ver la débil cicatriz a lo largo de su mandíbula. Notar el tono exacto de gris en sus ojos. Porque necesito que entiendas algo. La protección que te estoy ofreciendo no se trata solo de equipos de seguridad y coches blindados. Se trata de hacerte intocable por asociación. Pero eso solo funciona si la gente cree que eres verdaderamente mía. El lenguaje posesivo debería haberme molestado. En cambio, sentí una extraña emoción ante la certeza en su voz. Es decir, es decir que necesitamos ser vistos juntos, no solo en reuniones, sino socialmente. Necesitas ser reconocida como parte de mi círculo íntimo, no solo como una empleada. Pensé en las implicaciones. Quieres que la gente piense que estamos involucrados. Quiero que la gente piense que estás bajo mi protección de una manera que importa. Si te ven solo como otra asesora, eres vulnerable. Si te ven como algo más personal. Dejó la frase en el aire, dejándome completar el pensamiento. Entonces atacarme a mí se convierte en atacarte a ti directamente. Exactamente. Era estratégico, lo entendía, pero había algo en la forma en que me miraba que sugería que no era del todo calculado. O quizás estaba leyendo demasiado en unos intensos ojos grises y palabras cuidadosamente elegidas. ¿Cómo se ve eso en la práctica?, pregunté. Cenas, eventos, ser vistos juntos en contextos que sugieran intimidad. No fabricados, pero sugerentes. Hizo una pausa. Necesito que te sientas cómoda con ese nivel de visibilidad. He pasado 9 años evitando la visibilidad. Lo sé. Por eso te estoy preguntando en lugar de asumir. La consideración en su tono, la forma en que seguía dándome opciones, incluso cuando ambos sabíamos la necesidad estratégica, hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. Peligroso ese calor. Peligroso empezar a sentir algo más allá del respeto profesional por un hombre que operaba en las sombras y controlaba a través de movimientos calculados. Me las arreglaré, dije finalmente. Aunque debo advertirte que mis habilidades sociales están oxidadas por años de ser un mueble. Su risa fue inesperada, genuina. Te he visto manejar a Morozov y a Victor en la misma semana. Creo que estarás bien. El resto de esa semana se convirtió en un curso intensivo sobre ser visible. Dmitry me guió a través del panorama social de nuestra organización y sus aliados. ¿Quién importaba? ¿Quién era peligroso? ¿En quién se podía confiar dentro de límites cuidadosamente definidos? Vitali me instruyó en protocolos de seguridad hasta que pude identificar amenazas y planificar estrategias de salida sin pensar conscientemente. Y Maxim era una presencia constante, no vigilante, pero disponible, verificando mi progreso, respondiendo preguntas que había tenido miedo de hacer durante años, ocasionalmente compartiendo observaciones que revelaban profundidades que nunca había sospechado. Estudiaste economía, dije una noche mientras revisábamos informes financieros en su oficina. La mayor parte del edificio se había vaciado hacía horas, pero habíamos caído en un patrón de trabajar hasta tarde, cuando el caos del día finalmente se calmaba. En el Instituto de Tecnología de Massachusetts,
con una beca completa. No levantó la vista de la hoja de cálculo que estaba anotando. Decepcioné enormemente a mi padre al elegir los negocios en lugar de la tradición familiar de la abogacía. ¿Tu padre era abogado? Fiscal de distrito, en realidad, muy apasionado por la justicia. La sonrisa de Maxim fue amarga. Se habría horrorizado por lo que me convertí. Fue la información más personal que había compartido y me encontré deseando más. ¿Qué le pasó? Murió cuando yo tenía 23 años. Un ataque al corazón, oficialmente. Aunque siempre he sospechado que el estrés de descubrir los verdaderos negocios de su hijo contribuyó. La culpa en su voz era sutil, pero inconfundible. Dejé mi bolígrafo. ¿Crees que lo sabía? Creo que lo sospechaba y eligió no saberlo con certeza. Más fácil que enfrentar la realidad de que su hijo estaba construyendo un imperio exactamente en las sombras que él había pasado su carrera combatiendo. Maxim finalmente levantó la vista, encontrándose con mis ojos. Todos pagamos precios por nuestras elecciones, Lisa. El suyo fue morir decepcionado de mí. ¿Y el tuyo? Cargar con esa decepción. Saber que todo lo que he construido, todo en lo que me he convertido, le habría roto el corazón. La vulnerabilidad en su admisión me sorprendió. Este no era el jefe de la mafia frío y calculador que todos temían. Este era un hombre que había elegido el poder sobre la aprobación y todavía sentía el peso de esa elección. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté suavemente. Porque deberías saber para quién trabajas. No solo la versión pública o la versión de negocios, sino la persona. Se recostó, esa máscara cuidadosamente controlada volviendo a su lugar. Estás confiándome tu futuro. Es justo que yo te confíe mi pasado. Algo cambió entre nosotros en ese momento. Se cruzó algún límite que no existía antes. Ya no éramos empleador y empleada. No más. Éramos dos personas que se habían elegido mutuamente en un mundo que no fomentaba la confianza. Y esa elección exigía honestidad. Gracias, dije, sintiéndolo más de lo que probablemente él se dio cuenta. ¿Por qué? Por verme. Durante 9 años fui invisible por necesidad. Ahora soy vista, y es aterrador y liberador en igual medida. La expresión de Maxim se suavizó. Siempre fuiste visible para mí, Lisa. Simplemente no podía hacer nada al respecto hasta que las circunstancias se alinearon. La admisión envió un calor que se extendió por mi pecho. Peligroso y bienvenido. Me levanté, necesitando distancia para procesar las implicaciones. Debería irme. Mañana tengo una reunión temprano con Victor sobre la iniciativa del barrio. ¿Cómo va eso? Odia recibir mis aportes, pero es lo suficientemente profesional como para implementar la estrategia correctamente. Recogí mis materiales. Veremos resultados en un mes si el análisis es correcto. Lo será. Su certeza era absoluta. No cometes errores con los datos. Cuando me dirigía a la puerta, su voz me detuvo. Larissa. Me volví. Ya no estás sola en esto. Pase lo que pase, vengan los desafíos que vengan, ahora tienes apoyo. Recuérdalo. La promesa se instaló en mis huesos como calor después del frío. Asentí, sin confiar en mi voz, y me fui antes de poder decir algo de lo que me arrepintiera. El viaje en ascensor hacia abajo me dio tiempo para procesar, que se estaba enamorando de él. Me di cuenta, con una mezcla de horror e inevitabilidad, enamorándome de un hombre que operaba en las sombras, que había construido un imperio sobre la violencia calculada y la manipulación estratégica. Un hombre que me veía, que realmente me veía de maneras que nadie nunca lo había hecho. Era la peor complicación posible, y parecía que no podía detenerme. 3 semanas después de mi nuevo rol, llegó la primera crisis real. Estaba en la oficina de Maxim revisando los resultados preliminares de la iniciativa del barrio cuando Dimitri irrumpió sin llamar. Su rostro, normalmente compuesto, estaba tenso. «Tenemos un problema», dijo, moviéndose ya hacia el monitor seguro en la pared. «Uno de nuestros envíos fue interceptado. 30 millones en producto desaparecidos». La expresión de Maxim no cambió, pero sentí que la temperatura en la sala bajaba. ¿Dónde? En la autoridad portuaria.
Alguien les avisó sobre el contenedor exacto, el momento exacto. Dimitri mostró imágenes de seguridad que mostraban a agentes federales invadiendo nuestro almacén. Esto no fue al azar. Alguien de adentro les dio todo. Mi mente ya estaba corriendo a través de las posibilidades, catalogando cambios recientes de personal, patrones de comportamiento inusuales, cualquiera con el acceso y la motivación para traicionar a la organización. Pero las siguientes palabras de Maxim me detuvieron en seco. Sella el edificio. Nadie sale hasta que identifiquemos la fuga. Maxim. Empecé, pero me interrumpió con una mirada. Estos son 30 millones en pérdidas y una investigación federal que podría desentrañar años de cobertura cuidadosamente mantenida. Alguien en esta organización nos vendió. Los encontraremos. Daremos un ejemplo o esto volverá a suceder. La fría finalidad en su voz me recordó con fuerza lo que él era, el mundo al que había elegido entrar. Esto no era una crisis corporativa para ser manejada con políticas de recursos humanos y cuidadosas relaciones públicas. Esto era supervivencia a través del miedo y el control absoluto. Necesito a todos los que tuvieron acceso a la información de ese envío en la sala de conferencias en 20 minutos. Continuó Maxim, su tono dejando claro que no era una petición. Dmitri, trae los archivos de todo el personal involucrado en la operación. Mientras Dmitri se iba a ejecutar las órdenes, yo permanecí allí de pie, procesando las implicaciones. Vas a interrogarlos. Voy a encontrar al traidor. ¿Y entonces qué? Necesitaba oírlo decirlo. Necesitaba entender exactamente de qué era parte. Maxim me miró directamente a los ojos. Entonces me aseguraré de que nunca vuelvan a traicionar a nadie. Este es el mundo en el que operamos, Larissa. La traición tiene consecuencias, a veces letales. No se inmutó ante la admisión. ¿Va a ser eso un problema para ti? Debería haberlo sido. Cada instinto cultivado durante años de tratar de mantener cierta distancia moral de este negocio gritaba que debería serlo. Pero pensé en los 30 millones en pérdidas, en la investigación federal que podría derribar a toda la organización, en todos los que dependían del imperio de Maxim para su sustento. No, dije en voz baja, pero quiero estar allí cuando los interrogues. La sorpresa parpadeó en su rostro. ¿Por qué? Porque he pasado 9 años observando a esta gente. Podría haber cosas que tú pasas por alto. Me estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Pero Lisa, esto no va a ser agradable. No pensé que lo sería. La sala de conferencias ya se estaba llenando cuando llegamos. La tensión era densa en el aire mientras la gente intentaba entender por qué habían sido convocados. Vitali montaba guardia en la puerta, su presencia dejando claro que irse no era una opción. Maxim tomó su posición en la cabecera de la mesa y yo me senté a su lado, muy consciente de cada ojo siguiendo mi presencia. Esto era diferente de las reuniones estratégicas. Esto era un juicio y yo estaba públicamente alineada con el juez. Hace 3 horas, empezó Maxim, su voz con esa calma peligrosa que había aprendido a reconocer. Una redada federal confiscó uno de nuestros envíos más valiosos. Alguien en esta sala proporcionó la información que hizo posible esa redada. Las negaciones llegaron de inmediato, un coro de protestas y conmoción. Pero yo estaba observando los rostros, buscando las señales que había aprendido a detectar a lo largo de los años de observación. La mayoría de la gente parecía genuinamente confundida o enojada. Unos pocos parecían nerviosos, pero eso podría ser solo miedo a ser acusados falsamente. Entonces lo vi. Mikhail, uno de los coordinadores de logística, no parecía confundido ni enojado, ni siquiera particularmente nervioso. Parecía resignado. Mikhail, dije en voz baja, interrumpiendo la vehemente declaración de lealtad de alguien. La sala se quedó en silencio. Los ojos de Mikhail se encontraron con los míos, y vi la confirmación en ellos antes de que apartara la vista. Has estado enviando información al FBI, continué, manteniendo mi voz nivelada. No solo sobre este envío, les has estado dando detalles durante al menos 6 meses. Larissa, empezó Dmitri, pero Maxim levantó una mano para que guardara silencio.
¿Cómo lo sabes?, me preguntó Maxim, su mirada nunca apartándose de Mikhail. Ha estado llegando temprano y quedándose hasta tarde, pero su rendimiento laboral no ha aumentado proporcionalmente. Si alguien revisara los registros de su ordenador, encontraría comunicaciones encriptadas disfrazadas de correo electrónico personal. Y hice una pausa, recordando un detalle de hace 3 semanas. Las facturas médicas de su hija se pagaron de repente el mes pasado. No podía permitírselo con su sueldo. Mikhail se desplomó en su silla, la lucha se desvaneció de él. Se estaba muriendo, dijo, su voz quebrándose. Mi pequeña se estaba muriendo y no podía pagar el tratamiento. Se me acercaron, se ofrecieron a cubrir todo si solo proporcionaba información. La sala explotó con voces enojadas, pero seguí observando a Mikhail. No mentía. La desesperación en sus ojos era real. Había tomado una decisión que ningún padre debería tener que tomar: traicionar a su empleador o ver morir a su hija. Maxim se levantó, moviéndose alrededor de la mesa con una gracia depredadora. Todos fuera excepto Mikhail, Dmitri y Lisa. La sala se vació rápidamente, la gente ansiosa por escapar de la tensión. Una vez que estuvimos solos, Maxim se paró detrás de la silla de Mikhail, sus manos descansando en el respaldo en un gesto que era casi casual, pero que irradiaba amenaza. ¿Cuánto les diste?, preguntó Maxim. Todo lo que pidieron, admitió Mikhail, su voz hueca: horarios de envío, ubicaciones de almacenes, información del personal. Lo siento, señor Petrov. Lo siento mucho, pero tu hija está viva porque traicionaste a todos en esta organización. La voz de Maxim era fría. 30 millones en pérdidas. Una investigación federal que llevará años contener. Docenas de personas cuyos medios de vida ahora están en riesgo porque tomaste una decisión. Lo sé. Las lágrimas corrían por el rostro de Mikhail ahora. Sé lo que he hecho, pero solo tiene 8 años y se estaba muriendo. ¿Qué habrías hecho tú? La pregunta quedó en el aire, brutal en su honestidad. Vi la mandíbula de Maxim tensarse, vi el conflicto en sus ojos. Entendía la elección imposible, pero entender no cambiaba la realidad de la traición. Dmitri, dijo Maxim en voz baja, ¿cuánto habría costado el tratamiento de la hija de Mikhail? Dmitri abrió archivos en su tableta. Aproximadamente 400.000, según los registros hospitalarios que tenemos. Y lo habríamos cubierto si lo hubiera pedido. La palabra causó conmoción en la sala. Sabía que Maxim tenía un fondo para emergencias de empleados, pero no me había dado cuenta de que se extendía a tratamientos médicos caros. Mikhail levantó la vista, su rostro una máscara de angustia. No lo sabía, pensé. Tenía miedo de preguntar, porque asumiste que diríamos que no. Maxim se acercó a las ventanas mirando la ciudad, porque nos viste como monstruos que no ayudarían a una niña moribunda. Así que en lugar de pedir ayuda a tu empleador, traicionaste a todos los que confiaban en ti. Lo siento, repitió Mikhail, pero las palabras estaban vacías. Lo siento no desharía el daño. Maxim guardó silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz tenía un peso que me oprimió el pecho. Tu hija vive gracias a tu elección. Eso importa. Pero 30 millones en pérdidas también importan. Y el precedente de permitir la traición importa más que nada. Entiendo, la voz de Mikhail era apenas audible. Haz lo que tengas que hacer. Observé el reflejo de Maxim en la ventana. Vi el conflicto en su rostro. Era un hombre que controlaba un imperio a través de la autoridad absoluta, y esa autoridad exigía consecuencias severas para la traición. Pero también era un hombre que acababa de enterarse de que un empleado había elegido la traición en lugar de pedir ayuda. Lisa, dijo sin girarse, ¿tu opinión? La pregunta me sorprendió. Este era su mundo, su decisión. ¿Por qué preguntarme a mí? Pero al mirar la postura derrotada de Mikhail, la foto de boda que podía ver asomando de su cartera sobre la mesa, lo entendí. Maxim preguntaba porque necesitaba que alguien le recordara el costo de la misericordia y el precio del poder absoluto. Tomó una decisión terrible, dije con cuidado, pero la tomó porque creía que pedir ayuda sería peor que la traición.
Eso es un fracaso de la organización tanto como es su fracaso. Dmitri parecía sorprendido, pero Maxim asintió lentamente. Continúa. Necesita consecuencias. Todos necesitan ver que la traición no se tolera, pero matarlo o hacerlo desaparecer envía el mensaje de que somos exactamente lo que él temía. Monstruos que valoran el dinero por encima de la vida humana. Refuerza la cultura que le hizo elegir la traición en lugar de pedir ayuda. Estás sugiriendo misericordia. El tono de Maxim era indescifrable. Estoy sugiriendo estrategia. Sí, causó pérdidas masivas, pero esas pérdidas se pueden recuperar. Lo que no se puede recuperar es el mensaje que envías a todos los demás empleados que podrían enfrentar una elección imposible algún día. Maxim se apartó de la ventana, sus ojos grises encontrándose con los míos con una intensidad que me cortó la respiración. ¿Y qué mensaje quieres que envíe? Que cuidamos de los nuestros incluso cuando cometen errores, incluso cuando esos errores nos cuestan. Miré a Mikhail, violó la confianza. Eso tiene un precio, pero el precio no tiene que ser su vida. El silencio se alargó tanto que me pregunté si me había excedido. Entonces Maxim habló, su voz con una autoridad absoluta. Mikhail, estás despedido con efecto inmediato. Pagarás los 400,000 que te habríamos dado para el tratamiento de tu hija a través de pagos estructurados durante los próximos 20 años. También nos proporcionarás información detallada sobre tus contactos del FBI, cada comunicación, cada pieza de información que compartiste. Mikhail levantó la vista, la esperanza y la confusión luchando en su rostro. No voy a... No vas a morir hoy, terminó Maxim, pero tampoco vas a trabajar en esta ciudad de nuevo. Arreglaré un puesto para ti en otro estado, lejos de nuestras operaciones y lejos de los contactos del FBI que te reclutaron. Empezarás de nuevo y pasarás las próximas 2 décadas pagando lo que nos costaste. Gracias, suspiró Mikhail. Gracias, señor Petrov. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a Lisa. La mirada de Maxim se desvió hacia mí. Ella me recordó que la misericordia también puede ser estratégica, fuera de mi vista antes de que cambie de opinión. Después de que Mikhail fuera escoltado por Vitali, me quedé sola con Maxim y Dmitri en la sala de conferencias. La tensión era palpable. Acabas de mostrar debilidad, dijo Dmitri con cuidado. La gente lo verá como tal. La gente verá que Lisa Constantine tiene influencia. Corrigió Maxim, usando mi nuevo nombre por primera vez. Lo había cambiado legalmente la semana anterior. Otra capa de visibilidad en mi transformación. Verán que su juicio afecta mis decisiones. Eso la hace más valiosa y más peligrosa de contrariar. La comprensión amaneció. La misericordia no era solo misericordia. Era otro movimiento estratégico. Esta vez para elevar mi posición a los ojos de la organización. Lo planeaste. Dije, las piezas encajando. Sabías que argumentaría por un enfoque diferente. Esperaba que lo hicieras. No lo sabía. Maxim se levantó, moviéndose hacia la puerta. Pero me alegro de que lo hicieras. A veces necesito que alguien me recuerde que el poder no siempre requiere severidad. Después de que se fue, Dmitri se quedó, estudiándome con una expresión que no pude leer del todo. ¿Qué? Pregunté finalmente. Lo estás cambiando, dijo simplemente. En 10 años nunca he visto a Maxim mostrar ese tipo de contención. Habría hecho un ejemplo de Mikhail, enviado un mensaje sobre la traición. Le diste permiso para ser misericordioso. Solo ofrecí otra perspectiva. No. Dmitri negó con la cabeza. Le ofreciste lo que nunca había tenido antes. Alguien que ve ambos lados de quién es y valora ambos. Eso es peligroso a su manera. ¿Cómo es eso? Porque lo hace humano. Y los humanos tienen debilidades que los monstruos no tienen. Las palabras se quedaron conmigo mientras regresaba a mi apartamento esa noche. El equipo de seguridad estaba allí, invisible pero presente. Un recordatorio de cuánto había cambiado mi vida en unas pocas semanas. Había influido en una decisión importante hoy. Había hablado en una crisis y moldeado el resultado. Debería haberme sentido empoderada. En cambio,
Sentí el peso de ello. La responsabilidad de saber que mi voz ahora tenía consecuencias más allá de mi propia vida. Mi teléfono vibró. Maxim, gracias por hoy. Tenías razón. Escribí. ¿Me te estabas poniendo a prueba? Su respuesta llegó rápidamente. Siempre. Pero también estaba genuinamente en conflicto. Tu consejo importó. Y si hubiera argumentado a favor de la severidad, entonces estaríamos teniendo una conversación muy diferente sobre quién eres y si me equivoqué al confiar en ti. La honestidad fue aleccionadora. Cada elección que hacía ahora estaba siendo evaluada, medida contra lo que él necesitaba de mí. Era agotador y emocionante en igual medida, por si sirve de algo. Escribí. No estaba jugando a la política. Realmente creía que la misericordia era la mejor opción. Lo sé, por eso funcionó. Dejé el teléfono y me acerqué a mi ventana, mirando la ciudad que Maxim controlaba parcialmente. En algún lugar entre esas luces, Mikhail estaba haciendo las maletas para irse. Su vida fundamentalmente alterada por una elección que había hecho en la desesperación. En otro lugar, agentes federales intentaban salvar una investigación que yo acababa de ayudar a descarrilar. Y aquí estaba yo, Larissa Constantine, exsecretaria invisible, ahora una voz que moldeaba decisiones en las sombras. La transformación estaba completa. La pregunta era si podía vivir con la persona en la que me estaba convirtiendo. Mi teléfono vibró de nuevo. Cena mañana. Deberíamos discutir la siguiente fase de la iniciativa del barrio. Y otras cosas. Otras cosas. Esas dos palabras tenían peso. Implicación. Sabía que debía ser cautelosa, mantener la distancia profesional. Pero la cautela se sentía cada vez más imposible cuando cada interacción con Maxim me arrastraba más profundamente a algo que no podía nombrar del todo, pero que no parecía poder resistir. La cena suena bien. Escribí. Su respuesta fue simple. Bien. Te recogeré a las 7. Mientras me preparaba para dormir esa noche, vi mi reflejo en el espejo. La misma cara pero ojos diferentes. Ojos que habían visto a un hombre elegir entre la misericordia y el mensaje. Que habían hablado sabiendo las consecuencias. Que habían dejado de ser invisibles y empezado a ser vistos. Ya no había vuelta atrás. Solo podía avanzar hacia lo que viniera después. Hacia cualquier transformación que aún me esperara. La secretaria había desaparecido. Alguien nuevo estaba surgiendo en su lugar. Y, Dios me ayude, tenía curiosidad por ver en quién se convertiría. La cena se convirtió en algo más que una discusión estratégica. Se convirtió en la primera conversación honesta que Maxim y yo habíamos tenido fuera del contexto de los negocios o una crisis. Nos encontramos en un restaurante privado de su propiedad. El tipo de lugar donde la gente poderosa discutía cosas que no podían arriesgarse a ser escuchadas. Pero en lugar de hablar de territorios u organizaciones, hablamos de nosotros mismos, de las elecciones que habíamos hecho, los precios que habíamos pagado, las personas en las que nos habíamos convertido. Nunca quise esta vida, admitió Maxim con una copa de vino que probablemente costaba más que mi antiguo sueldo mensual. Cuando era joven quería enseñar economía. Estúpidamente idealista, lo sé. ¿Qué cambió? Mi padre murió debiendo dinero a gente que no perdona deudas. Podía pagarles con dinero que no tenía. O podía pagarles con servicios que sí tenía. Hizo girar su vino, observando cómo la luz se reflejaba en él. Se me daba bien. Demasiado bien. Para cuando podría haberme alejado, había construido algo demasiado grande para abandonarlo. Pensé en eso, en cómo todos tomamos decisiones que parecen temporales y un día nos despertamos para encontrarlas permanentes. ¿Te arrepientes? Algunos días, sus ojos se encontraron con los míos, menos desde que empezaste a trabajar conmigo. La admisión envió un calor a través de mí que no tenía nada que ver con el vino. ¿Por qué? Porque ves tanto quién soy como quién podría haber sido. No te acobardas ante lo primero, ni lamentas lo segundo. Simplemente lo aceptas todo. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? De hecho, sí. Había pasado años viendo a la gente mentirse unos a otros, a sí mismos. La autenticidad era el bien más escaso en este mundo. Entiendo lo de tomar decisiones imposibles, dije en voz baja.
He pasado 9 años tomándolas. Quedarme o irme, hablar o callar, mantener la distancia o involucrarme. Cada elección cuesta algo. Y ahora he tomado mi decisión. Estoy aquí, completamente aquí, para bien o para mal. Lo miré a los ojos, eso me asusta. Bien. Su sonrisa fue leve pero genuina. El miedo te mantiene cautelosa. Y Lisa, en este mundo, la cautela te mantiene viva. La conversación cambió después de eso, volviéndose más ligera. Descubrimos gustos compartidos en libros. Discutimos amistosamente sobre películas. Encontramos un terreno común inesperado en nuestras opiniones sobre política educativa. Era surrealista estar sentada con un hombre que controlaba un imperio criminal a través de la violencia calculada, discutiendo si las escuelas necesitaban más financiación para las artes. Pero esa era la complejidad de Maxim. Me di cuenta de que no era solo una cosa. Era despiadado y reflexivo, peligroso y amable, calculador y sorprendentemente sincero. Entender todas esas facetas, aceptarlas, era lo que me atraía a él a pesar de todas las razones lógicas para mantener la distancia. Estábamos demorándonos con el café cuando su teléfono vibró. Maxim lo miró y vi su expresión cambiar. Algo oscuro se deslizó detrás de sus ojos. ¿Qué es?, pregunté. Morozov dejó el teléfono con cuidado. Está solicitando una reunión de emergencia mañana. Territorio neutral. Mi estómago se apretó. ¿Sobre qué? No lo especificó, pero las reuniones de emergencia nunca son buenas noticias. Volvimos a mi edificio en un tenso silencio, ambos procesando posibilidades. En mi puerta, Maxim me tomó la mano suavemente. Sea lo que sea esto mañana, te necesito allí, dijo. Tu perspectiva podría ser crucial. Por supuesto, dudó. Luego se inclinó y me dio un breve beso en la frente. El gesto fue tierno, protector y envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Descansa un poco, murmuró. Mañana podría ser complicado. Después de que se fue, me quedé en mi apartamento vacío, mis dedos tocando el lugar que había besado. Me preguntaba cuándo exactamente había cruzado la línea de asesora profesional a algo mucho más peligroso. Al día siguiente, llegamos al lugar de reunión neutral, una sala de conferencias de un hotel de lujo, para encontrar a Morozov ya esperando con un compañero inesperado. Un fiscal federal que reconocí de las noticias sobre casos de crimen organizado. Maxim, Larisa, dijo Morozov, su tono falsamente jovial. Gracias por venir con tan poca antelación. La expresión de Maxim permaneció neutral, pero lo sentí tensarse a mi lado. ¿Qué es esto, Leonid? Esto soy yo siendo generoso. Morozov señaló al fiscal. El agente Harrison tiene información que encontrarán interesante sobre sus recientes problemas de envío. Mi mente corrió. Mikhail ya nos había dado la información de contacto del FBI. ¿Qué más podría haber? El agente Harrison sacó una carpeta, deslizándola sobre la mesa. Hemos estado investigando su organización durante 3 años, señor Petro, construyendo un caso que habría desmantelado todo. Luego, de repente, nuestra mejor fuente de información se apaga y volvemos al punto de partida. Trágico, dijo Maxim rotundamente. Ciertamente, pero durante nuestra investigación acumulamos pruebas sustanciales, suficientes para procesar no solo a usted, sino a todos en su organización. La sonrisa de Harrison era fría, incluido el nuevo personal que se ha vuelto más visible recientemente. La amenaza era clara, dirigida a mí. Mantuve mi expresión cuidadosamente neutral, incluso mientras el miedo se enroscaba en mi estómago. Sin embargo, intervino Morozov. El agente Harrison y yo hemos llegado a un acuerdo. Hará desaparecer esta evidencia junto con toda la investigación a cambio de algunas pequeñas consideraciones. Dímelas, dijo Maxim, su voz peligrosamente tranquila. El muelle, naturalmente. Nuestro acuerdo original fue anulado cuando dejaste vivir a Mikhail en lugar de hacer un ejemplo de él. La sonrisa de Morozov se ensanchó. Ese tipo de debilidad sugiere que los términos deberían renegociarse. Y,
Y Lisa viene conmigo. No como una transferencia de empleada esta vez, sino como un seguro. Tú mantienes tu organización. Yo obtengo el muelle y la seguridad de que no te moverás contra mí porque estaré protegiendo algo que valoras. La sala se quedó en silencio. Sentí la furia de Maxim como una fuerza física apenas contenida. Esta era la verdadera prueba. Me di cuenta de que Morozov apostaba a que me había vuelto lo suficientemente valiosa para Maxim como para que él lo cambiara todo por mantenerme a salvo. No, dijo Maxim, la única palabra absoluta. No. Las cejas de Morozov se alzaron. ¿Estás dispuesto a dejar que toda tu organización se derrumbe? ¿Dejar que todos los que dependen de ti enfrenten un proceso federal por una secretaria? No es una secretaria. La mano de Maxim encontró la mía debajo de la mesa, apretándola suavemente. No es intercambiable. Ni ahora, ni nunca. Qué conmovedor. La expresión de Morozov se endureció. Pero poco práctico. El agente Harrison tiene suficiente evidencia para destruirte. A menos que aceptes mis términos, para esta misma fecha la próxima semana estarás bajo custodia federal. Había permanecido en silencio durante este intercambio, observando a ambos hombres, analizando la estrategia. Ahora me incliné ligeramente hacia adelante. Agente Harrison, dije, mi voz resonando sobre la mesa. ¿Cuál es su precio? Parpadeó, claramente no esperando que me dirigiera a él directamente. Disculpe, Morozov no tiene la autoridad para hacer tratos en nombre del FBI. ¿Usted sí? Entonces, ¿cuál es su precio real por hacer desaparecer esta evidencia? Harrison se movió incómodo. No sé a qué se refiere. Me refiero a que usted es tan corrupto como la gente que investiga. De lo contrario, no estaría aquí negociando con criminales conocidos. Saqué mi teléfono, fingiendo revisar algo. Tengo curiosidad por saber qué pensarían sus superiores si supieran de esta reunión. ¿Me está amenazando? Estoy observando que el plan de Morozov solo funciona si usted está realmente dispuesto a destruir evidencia. Pero hacerlo es un delito federal que acabaría con su carrera y probablemente lo pondría en prisión. Sonreí ligeramente. Así que, o está aquí en calidad oficial, reuniendo pruebas de nuestros crímenes, o está aquí para cometer uno usted mismo. ¿Cuál es? El silencio que siguió fue eléctrico. Le había visto el farol, expuesto la debilidad fundamental en la estrategia de Morozov. Harrison no podía realmente hacer desaparecer la evidencia sin arriesgarlo todo. Eres más lista de lo que pareces, dijo Harrison finalmente, poniéndose de pie. Esta reunión nunca ocurrió. Se fue, y la expresión confiada de Morozov se desmoronó en furia. Eso fue un error, Lisa. ¿Lo fue? Mantuve mi voz nivelada a pesar de mi corazón acelerado. Porque desde donde estoy sentada, acabas de demostrar que no tenías nada que ofrecer excepto amenazas vacías. Tu alianza con Harrison se basaba en la corrupción mutua, pero él no es lo suficientemente estúpido como para seguir adelante. Las manos de Morozov se apretaron sobre la mesa. ¿Crees que has ganado? Creo que te pasaste de la raya. Me levanté, Maxim levantándose a mi lado. Asumiste que sería una debilidad que podrías explotar, pero fui yo quien vio a través de tu estrategia. Mientras caminábamos hacia la puerta, Morozov gritó, «Esto no ha terminado, Petrov. No puedes protegerla para siempre». Maxim se volvió, y la mirada en su rostro era mortal. «Mírame, en el coche después, finalmente me permití temblar». Maxim me atrajo contra su costado, su brazo sólido y cálido alrededor de mis hombros. «Eso fue increíblemente peligroso», dijo suavemente. «Lo sé. Y brillante». Lo miré. No podía dejar que me usara contra ti, contra todos los que dependen de esta organización. Nos protegiste. Su mano subió para acariciar mi rostro suavemente. No tenías que hacerlo. Podrías haberte quedado en silencio. Dejarme negociar, pero no quería. Quería luchar. Algo cambió en su expresión, una vulnerabilidad que nunca había visto antes. Le habría dado el muelle, todo si fuera necesario para mantenerte a salvo. La admisión me oprimió el pecho. Maxim, necesito que entiendas algo. Su pulgar trazó mi pómulo.
Dejaste de ser un activo estratégico hace semanas. Eres... Hizo una pausa, buscando palabras. Eres mía de maneras que no tienen nada que ver con los negocios o la protección. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me estoy enamorando de ti, Lisa. Lo he estado desde el momento en que te enfrentaste a Morozov en esa primera reunión. Probablemente antes. Su sonrisa fue leve, casi tímida. Estoy diciendo que si hubieras querido irte hoy, si hubieras elegido su oferta, me habría destruido de maneras que perder la organización nunca podría. Debería haberme aterrorizado la intensidad de sus palabras, la forma en que reflejaban mis propios sentimientos crecientes. En cambio, sentí que algo encajaba en su lugar, alguna verdad fundamental que había estado evitando. Yo también me estoy enamorando de ti, admití. Probablemente es la peor idea posible. Definitivamente la peor idea posible. Su frente se apoyó contra la mía. Pero he construido un imperio sobre malas ideas. ¿Qué es una más? Cuando me besó, no fue gentil ni tentativo. Fue posesivo, seguro, la culminación de semanas de tensión y negación. Le devolví el beso con igual intensidad, vertiendo en él todo lo que había tenido demasiado miedo de reconocer. El deseo, la conexión, el reconocimiento imposible de que en algún lugar de la transformación de secretaria invisible a socia visible, me había enamorado de un hombre que operaba en las sombras. Nos separamos, ambos respirando con dificultad. El conductor, sabiamente, había subido la pantalla de privacidad. «Deberíamos hablar de esto», dije, tratando de encontrar lógica en el caos. Deberíamos, estuvo de acuerdo Maxim, pero no esta noche. Esta noche solo quiero saber que estás a salvo, que ambos estamos a salvo. Me llevó a casa, pero no se fue, siguiéndome hasta mi apartamento con la excusa de revisar la seguridad. Pero una vez dentro, me atrajo de nuevo, y hablar se convirtió en lo último en lo que pensábamos. Más tarde, mientras yacíamos enredados en mi cama, las luces de la ciudad pintando patrones sobre nosotros, Maxim trazaba círculos perezosos en mi hombro. «¿Qué pasa ahora?», pregunté en voz baja. «Ahora averiguamos qué es esto, qué somos». Su voz retumbó en su pecho. «Ahora navegamos siendo socios en todos los sentidos, no solo profesionalmente. Morozov no se rendirá. No, pero ya ha mostrado sus cartas. Conocemos sus estrategias, sus debilidades, y lo más importante, él sabe que no eres un arma que pueda usar contra mí. Eres mi igual en esto, Lisa, mi socia. Socia. La palabra tenía peso, promesa, reconocimiento de todo en lo que me había convertido. Me gusta cómo suena eso, admití. Bien, porque te voy a conservar. Su brazo se apretó a mi alrededor. Para siempre, si me dejas. Para siempre era mucho tiempo en un mundo tan peligroso como el nuestro. Pero acostada allí, en la seguridad de sus brazos, me encontré queriendo creer que era posible. La semana siguiente se instaló en un nuevo ritmo. Públicamente, Maxim y yo manteníamos la distancia profesional, pero en privado, estábamos construyendo algo que ninguno de los dos había esperado. Una relación real basada en la confianza, la honestidad y el reconocimiento mutuo. La iniciativa del barrio que diseñé tuvo un éxito más allá de las proyecciones. Con 3 territorios integrados pacíficamente en nuestra red de protección, Víctor admitió a regañadientes que podría saber de lo que estaba hablando. Dmitry comenzó a consultarme sobre decisiones estratégicas, sin esperar primero la directiva de Maxim. Ya no era solo la asesora de Maxim. Me había convertido en una parte integral del liderazgo de la organización. Alguien cuya opinión moldeaba la política y la dirección. La invisibilidad que había cultivado durante años había sido completamente reemplazada por una visibilidad que estaba aprendiendo a manejar estratégicamente. 6 meses después de la reunión en la que Maxim me había nombrado por primera vez como su precio, Morozov solicitó otra negociación. Esta vez no me sorprendió cuando Maxim me pidió que me uniera a él. Nos reunimos en el mismo club donde se había finalizado nuestro acuerdo original, pero la dinámica había cambiado fundamentalmente. Entré no como una propiedad para ser intercambiada, sino como la socia reconocida de Maxim, su igual en todos los sentidos que importaban.
Larisa. Morozov me saludó con un respeto a regañadientes. Te ves bien, poderosa incluso. Gracias. Se volvió hacia Maxim. Estoy aquí para proponer una tregua. Nuestro conflicto está costando innecesariamente a nuestras dos organizaciones. Estoy preparado para reconocer formalmente las divisiones territoriales actuales y cesar los intentos de socavar tus operaciones. A cambio de... preguntó Maxim, su mano descansando casualmente en la parte baja de mi espalda. Paz. Y quizás, eventualmente, cooperación en asuntos de interés mutuo. La mirada de Morozov se desvió hacia mí. Te subestimé, Lisa. Pensé que eras un peón. Me equivoqué. Sí, estuve de acuerdo simplemente. Te equivocaste. Entonces, déjame preguntarte directamente. ¿Qué se necesitaría para que consideraras una alianza entre nuestras organizaciones? No una fusión, sino una cooperación genuina. Miré a Maxim, viendo la pregunta en sus ojos. ¿Me sentía cómoda tomando la iniciativa en esto? Asentí ligeramente. Transparencia, le dije a Morozov. No más juegos, no más intentos de manipulación. Si vamos a trabajar juntos, tiene que basarse en una evaluación honesta de los intereses mutuos, no en estrategias diseñadas para explotar debilidades. Hecho. Morozov extendió su mano, no a Maxim, sino a mí. Socios, la estreché, sintiendo la importancia del momento. Socios. Al salir del club esa noche, Maxim me atrajo hacia él. ¿Sabes lo que acabas de hacer? Negocié una tregua. Te estableciste como un poder por derecho propio, no como mi asesora, no como mi socia, sino como Lisa Constantine, alguien que toma decisiones independientes que moldean este mundo. La verdad de ello se instaló en mis huesos. Había completado una transformación que nunca había imaginado cuando tomé ese trabajo de secretaria hace 9 años. De un mueble invisible a un poder visible. De alguien que documentaba decisiones a alguien que las tomaba. ¿Cómo te sientes al respecto?, pregunté. La sonrisa de Maxim era genuina, orgullosa, como si hubiera hecho el mejor intercambio de mi vida cuando te elegí. Aunque en realidad nunca fui tuya para intercambiar, especialmente por eso. Su beso fue suave, lleno de promesa. Tú elegiste este camino, me elegiste a mí, elegiste salir a la visibilidad. Esa elección marcó toda la diferencia. Condujimos por la ciudad hacia un futuro que ninguno de los dos podía predecir por completo. Peligroso, ciertamente. Complicado, absolutamente, pero construido sobre algo real. Reconocimiento mutuo, asociación honesta y el tipo de amor que surgió de vernos verdaderamente el uno al otro. Había pasado años siendo invisible, siendo pequeña, estando a salvo a través de la oscuridad. Ahora era visible, poderosa y profundamente insegura según las medidas tradicionales. Pero también estaba completamente viva de maneras que nunca había experimentado antes. La secretaria había desaparecido. En su lugar se erigía alguien nuevo, alguien que había encontrado su voz y su poder al ser lo suficientemente valiente como para salir a la luz.